Hola, buenas noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Qué privilegio poder compartir con ustedes una vez más en ese su programa de Skate Generation. Yo estoy acompañada de mis amigas y hermanas en Cristo, Elisa, Carol, qué bueno verlas, qué bueno saber que están bien. Y desde ya les invitamos a cada uno de ustedes a que se conecten, a que compartan esa transmisión y podamos alcanzar más personas y esta noche podamos recibir palabra del Señor. Estamos muy contentos por la bendición de poder estar conectados. Gracias a Dios por este día. Estamos muy felices y agradecidas con nuestro Dios porque hasta aquí Él nos ha guardado. Bienvenidas, Carol. Hola chicas, es un gusto compartir con ustedes otra vez, otra noche, en el cual yo creo que siempre traemos la actitud también de aprender y de escuchar a cada persona que puede compartir con nosotros también su testimonio y también compartir el nuestro, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros también hemos sido marcadas no solo por este tema, sino tenemos algo que contar acerca de nuestros padres. Invitar a la gente para que comparta y comente con nosotras en esta noche, porque yo creo que es más bonito el programa cuando todos participamos. Entonces es un gusto, chicas, y que el Señor me las bendiga. Es un placer verlas. Amén, Carol, amén. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Hola Cori, ¿qué tal? Hola Caro, ¿cómo están chicas? Bueno, para mí siempre es una bendición poder estar compartiendo este espacio con cada uno de ustedes y también con cada una de las personas pues que están atrás de su celular, de su tablet, de su televisor, de su computadora, invitándoles a que se queden con nosotras hasta el final del programa. Por ahí yo creo que muchas personas pues ya vieron más o menos de qué vamos a tratar, del tema que se va a tratar en esta noche. Así que les invitamos a que desde ya usted comience a comentar y a compartir esta transmisión para que pueda llegar a muchas más personas, porque no solamente es quedarnos nosotros con la bendición, sino también es compartirla con nuestros amigos, con nuestros familiares, con todos aquellos de los cuales nosotros sabemos que tienen la necesidad de escuchar palabra del Señor. Y creo que el tema de esta noche, Cori, es un tema muy interesante, muy importante, no solo para los jóvenes, sino que también para todas aquellas personas adultas, principalmente los padres. Hoy van a descubrir muchas cosas que quizás no sabían, pero para eso estamos, ¿no? Para que podamos aprender mutuamente. Así que desde ya, gracias por quedarse con nosotros y empiece a comentar, porque como ya lo decía Carol, es mucho mejor cuando interactuamos y usted está ahí y sabemos que usted está pendiente de cada una de estas transmisiones. Así que el Señor les bendiga, chicas, y Cori, te dejo a vos. Amén, amén. Así es, qué bonito es cuando tenemos esos comentarios que nos permiten seguir opinando más del tema, que nos permiten interactuar entre nosotras y con las personas que nos están viendo y que van a ver esa transmisión, ¿verdad? Posteriormente. Estamos muy contentos, como les decía, yo me siento súper feliz de poder compartir con ustedes este sábado, que ha sido un sábado con un poco de lluvia, pero aquí estamos, ¿verdad? Agradecidas con el Señor y sí tenemos un tema muy, muy importante, muy especial que quizás muchos van a poder aprender algo nuevo o van a poder identificarse y es por eso que les pedimos que nos dejen sus comentarios y compartan esta transmisión. Y es que chicas, el tema de esta noche es influencia que marca destinos. Wow, influencia que marca destinos. Y creo que esa palabra de influencia ha estado bien de moda en los últimos tiempos. Conocemos muchos influencers, ¿verdad? Esa palabrita en redes sociales está de moda, influencers. Y en esta ocasión vamos a hablar de la influencia que marcan nuestros padres en nuestra vida, ¿sí? Esa influencia que o sea, es difícil de no seguir porque con ellos crecemos, ¿sí? O sea, tenemos la oportunidad, tenemos la bendición de crecer con ellos, de nacer en un hogar. Nosotros no escogemos a nuestros padres, ¿sí? Nuestro nombre, nuestros padres es algo arbitrario, no lo escogemos. Es algo que Dios nos da a nuestros padres y nuestros padres nos dan un nombre, ¿sí? Y es interesante cómo Dios nos lleva a esos hogares donde están nuestros padres y podemos aprender de ellos. Pero antes de seguir opinando cada una, claro que cada tema que se trata en este programa tiene un enfoque bíblico, ¿sí? Nos apegamos a la palabra del Señor y en esta ocasión nos vamos a ir al libro de Génesis. La historia es un poquito larga, no vamos a poder leerla por completo por el tiempo, pero sí vamos a poder resumirlo un poquito. Y es Génesis 27, del capítulo 27,
el versículo 5 al 17. Es un poco largo, como pueden ver, pero esta historia habla de la bendición de la primogenitura. Sí, en el tiempo antiguo a los primogénitos se le daba la bendición. En este caso, recuerden ustedes cuando estudiaban la Biblia y mencionaban a Isaac, mencionaban a Rebeca, mencionaban a Esaú y mencionaban a Jacob. Jacob es el de Israel, ¿verdad? Cuando ya el ángel le dio la bendición y de ahí conocemos las 12 tribus de Israel. De ahí viene todo esto. Pero ¿qué pasó antes? Cuando iba a ser, su padre Isaac ya estaba muy, muy anciano, él iba a dar la bendición a su hijo primogénito. En esta ocasión Esaú era el hijo primogénito. Pero ¿qué pasó? Su madre Rebeca le dijo a Jacob que suplantara esa primogenitura. Y la historia nos dice que Esaú era un poco, vamos a llamarlo velludo, peludito de brazos, pero Jacob era todo lo contrario. Y eso Jacob le dijo a su madre, pero yo soy lampiño. Y le dice a su mamá, no importa, yo voy a preparar un caldo, se lo vas a llevar a tu padre y te vas a vestir con la ropa, con el pelaje de los animales. Entonces, él recibió la bendición de su padre, ¿verdad? Y ustedes me dirán, pero su mamá le mintió. Sí, su mamá le mintió, porque no, o sea, le dio un mal consejo, vamos a decirlo mejor así. ¿Por qué? Porque ella sabía que quien debía ser bendito, o bendecido, perdón, era Esaú. Y ella influyó a Jacob para una bendición. Pero ¿qué pasó? O sea, no fue algo, o sea, ya era algo que estaba establecido, sí, porque Jacob, después vemos la historia, lo que significó Jacob, ¿verdad? El padre de José, el que fue después el segundo mayor de Egipto, después del faraón, y sabemos toda la historia de esa historia tan bonita que es una de mis favoritas de la Biblia. Pero si lo vemos de que si no hubiese sido algo establecido, la madre de Jacob lo hubiese orientado a la muerte. ¿Por qué? Porque era algo establecido por Dios, no era por el hombre, sino algo establecido por Dios. Y ella se saltó eso establecido por Dios. Y así podemos ver cuando se le ha faltado la autoridad a Dios, lo que Dios ha establecido, podemos citar varias historias de la Biblia y no nos vayamos tan largo con Adán y Eva, ¿sí? Entonces, imagínense cuán importante es obedecer a Dios. Y lo que hizo la mamá de Jacob, de poder engañar a su padre y poder darle la bendición a Jacob. Entonces, tuvo una mala consecuencia, quizá ya estaba establecido, pero vamos al acto, ¿verdad? Y esto es lo que queremos tratar hoy, la influencia que tienen los padres en los hijos. ¿Y cómo puede ser esa influencia de nuestros padres, chicas, siendo cristianos o no cristianos? Yo afortunadamente, como les dije y les he dicho, y los que han seguido desde el principio de este programa, pues cuando tuve la bendición de que me entrevistaran, nací en un hogar cristiano. Por lo tanto, agradezco infinitamente a Dios que la influencia de mis padres fue buena, fue positiva. Hoy puedo decir que lo que yo obtuve de mis papás fue algo necesario para mí y aún sigo aprendiendo. Y aunque ellos ya no están en la tierra, todavía tengo esos consejos en mi mente de recordar. Yo casi todos los días los recuerdo y pasa algo en mi vida y yo, mi papá decía esto de esto, mi mamá pensaba de esto, de esto. Entonces pienso que la influencia que ellos dejaron en mí fue muy positiva. No fueron perfectos, claro, tuvieron sus errores, que como hijos muchas veces es lo que nos fijamos más de nuestros papás, los errores de nuestros papás. Ah, pero es que no hiciste esto por mi papá. Ah, pero es que yo tenía que haber hecho eso por mí. Y lo escuchamos ya cuando ya están grandes y siempre le dicen al papá, esto no lo debiste hacer así, papá. Yo por eso soy así. Pero nadie nace aprendido para ser padre, ¿no? Y es importante también, es una cadena, es una cadena. Nuestros papás aprendieron de lo que nuestros abuelos les enseñaron, nuestros abuelos de sus padres y así sucesivamente. Entonces lo importante aquí es saber la influencia que nos han dejado nuestros papás y a la vez, hablando a futuro, la influencia que nosotros vamos a dar como padres. Entonces, chicas, ¿cómo puede ser la influencia de nuestros padres, siendo o no cristianos? ¿Ustedes qué opinan? Fíjense que yo creo que las tres nacimos en un hogar cristiano y podemos hablar de cómo es, de cómo es. Sí,
como decía Corina, es una palabra que hoy está de moda, que hoy en todos lados la usamos, que hoy en las redes sociales destaca, porque es así, pero si lo relacionamos en esta noche, ¿verdad? Con el poder que tienen los padres sobre sus hijos, o sea, nos ponemos a pensar cómo realmente hemos sido marcados. Yo analizaba hoy y yo crecí y tuve también la bendición de crecer en un hogar cristiano. Entonces, lo que yo hoy soy es porque yo lo vi en mis padres. Y Carla no me deja mentir. Muchas veces ustedes ahora me da risa, porque muchas veces yo miraba a mi papá, que el culto de nuestra iglesia empieza a las 6:30. Mi papá siempre se iba a las 4 de la tarde, pero muchas veces se iba a las 3 de la tarde. Y él no era de las personas que a mí me obligaba a ir a la iglesia, pero como yo lo veía en él y en mi mamá desde chiquita, entonces yo lo seguía, ¿verdad? Por su ejemplo. Entonces, pero muchas ocasiones cuando él se iba a las 3 de la tarde, él me decía, ya te vas. Entonces yo le decía, no, papi, le decía, yo voy a ir a abrir la iglesia, es muy temprano. A veces yo era la mala influencia, ¿verdad? Entonces él me decía, entonces te vas a quedar, yo ya me voy, me decía así. Entonces yo me echaba, ahora me da risa, ¿verdad? Porque yo decía, qué barbaridad, yo era la mala influencia, ¿verdad? Él queriéndome llevar temprano a la iglesia y yo le decía, no, más tarde me voy a ir. Entonces, pero yo crecí, ustedes, viendo a mi papá, a mi mamá orar. O sea, yo muchas veces entraba temprano al colegio, entraba temprano a la universidad y yo entraba a sus cuartos y desde las 3 de la mañana yo miraba a mi papá orando y tal vez eran las 6 de la mañana y yo preguntaba cómo tiene tanto aguante. Y yo crecí viendo eso. Entonces, hoy eso es lo que ha marcado mi vida. Hoy soy quien soy porque el ejemplo de ellos ha estado en mí. Entonces, como decía Corina, ha sido una bendición. Ellos nunca me dijeron, no hagas esto. Ellos nunca me dijeron, mira, no vayas a la iglesia. O sea, yo he servido al Señor y yo creo que he entregado al Señor mis mejores años y he vivido las mejores experiencias en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van y se les enseña, uno aprende a vivir en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque lo viste en tu casa. Yo creo que las primeras cosas que nos marcan no es en la calle, es en nuestra casa. Entonces, yo crecí viendo a mi papá, a mi mamá ser un hombre y una mujer de Dios. Entonces, esas cosas hoy me hacen a mí ser quien soy. Entonces, a mí me llama la atención que el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 17, dice, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué sucede ustedes? Si ustedes no me dejan mentir, la generación de ahora es una generación totalmente diferente a la que nosotros crecimos. Y no es que tengamos más de 30, ¿verdad? Todavía estamos chiquitas, pero, o sea, ustedes comparan la generación de hoy de niños de 13, 14, 15 años y ya no es como lo éramos nosotros. Es totalmente diferente. ¿Por qué? O sea, uno comienza a cuestionar. Si ustedes se ponen a ver las noticias, es muy triste ver que la mayoría de fallecidos, que la mayoría de personas que asesinan, que la mayoría de las personas que se suicidan son jóvenes. Y uno comienza a cuestionarse y a preguntarse por qué. Entonces, si ustedes se ponen a pensar cómo influyen los padres en nuestra vida, así como influyen los amigos, así como influyen las personas que están a nuestro alrededor, así influye un padre. Porque es nuestra primera escuela, porque es el ejemplo que nosotros vemos, porque es el ejemplo que nosotros tenemos y vemos a diario. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, hoy muchos jóvenes realmente dejan mucho que desear tanto dentro de las iglesias porque sus padres los han criado de una manera distinta. ¿No quieres ir a la iglesia? No vayas, quédate. O sea, yo tengo tenemos la dicha con Carla de dar escuela dominical y he visto por ahí que Corina también trabaja con niños. Y los niños son bien sensibles ustedes, los niños también captan mucho, pero Carla no me deja mentir
que muchas veces los niños, la mayoría de los niños que nosotros tenemos en escuela dominical son padres de hijos no cristianos. Y es triste porque nosotras a veces nos ponemos a contar. Y si el hijo del hermano viniera a la iglesia, ¿cuántos niños no tuviéramos en escuela dominical? Porque a veces ni los niños de los hermanos van a escuela dominical. Entonces, y nos topamos con niños que también son hijos de hermanos de la iglesia. Y usted le pregunta, ¿por qué no venís a la iglesia? No, es que mi mamá no me trae, no, es que mi mamá me deja en la casa viendo televisión porque dice que yo molesto mucho. Entonces, nos topamos con realidades así. ¿Cómo influye y cómo va a crecer ese niño en la adolescencia si su padre lo deja en la casa porque cree que es una molestia en el templo? Porque cree que a qué voy a ir a la iglesia. Entonces, fíjense que el domingo pasado, por ahí mi hermana yo creo que está conectada, iba con mi hermana para la iglesia. Y como está lloviendo, teníamos que pasar por cierto lugar que estaba lodoso. Íbamos caminando a la par, pero cuando ya íbamos a pasar por ahí, yo me puse adelante de ella. Entonces, no sé cómo, no volteé a ver, ella se llenó de lodo y me dice, mira, me dice así, mira, ten cuidado que alguien sigue tus pasos. Pero yo la quedé viendo, me eché a reír y le dije, yo sigo los tuyos más bien porque vos sos la mayor, le dije yo así, me eché a reír. Pero yo me quedé analizando, ¿verdad? Y dije yo, ¿quién puede seguir mis pasos? Y si ustedes lo relacionan hoy en día, yo lo relacioné porque mi hermana es mayor, ¿verdad? Yo soy la más chiquita. Pero si ustedes se ponen a pensar, nosotros estamos siguiendo los pasos de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, si en un dado caso los tenemos. Pero más que todo, el ejemplo que a nosotros nos marca es un ejemplo de un padre, de una madre. Entonces ella me decía, ten cuidado porque alguien sigue tus pasos. Entonces yo me eché a reír, la quedé viendo y le dije, más bien yo sigo los tuyos, le dije yo. Pero me quedé analizando y dije yo, así es eso, uno sigue pasos. Entonces, la influencia que marca un destino de un hijo es la de un padre. Y si ustedes se van al diccionario de influencia, es el poder que tiene una persona para determinar o alterar la forma de pensar. ¿Qué sucede? Mi hermana hoy ya tiene, gracias al Señor, una maestría. En mi caso, ya voy a terminar la licenciatura de la U. Pero porque mi papá y mi mamá se encargaban de decirnos todos los días, ustedes van a triunfar, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer lo otro. Y así, un padre marca a ustedes, marca tanto de manera positiva como de manera negativa. Y eso es lo que queremos hablar en esta noche. Fíjate qué curioso lo que estás mencionando, Caro, y es el hecho de que nuestros padres pueden influir en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de desarrollarnos. Y esto es totalmente cierto. Y me llamaba la atención el hecho que vos decís que tu hermana, pues gracias a Dios, ya sacó su licenciatura. Vos también estás en el mismo camino ya para graduarte de la universidad también. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Yo te comentaba a vos, Carol, y no sé si te acordás, de una persona la cual ya tiene nietos, ¿verdad? Y esta persona le dice a sus hijos que no, que la responsabilidad de ellos es sacar a los nietos de ella hasta el colegio. Y que de ahí en adelante, esos nietos tienen que ver si quieren entrar a la universidad, ellos tienen que ver si trabajan o cómo hacen, ellos tienen que ver la manera de cómo hacen. En mi caso, por ejemplo, mi mamá ha sido de las personas que, sea como sea, me ha ayudado a llegar hasta donde hoy estoy. Pero yo me pongo a pensar y analizar en el caso de esta madre que está, yo diría, mal aconsejando a sus hijos. Porque si estos hijos tienen la oportunidad de sacar a los nietos, incluso hasta la universidad, ¿qué les cuesta? Y muchos de ellos han seguido este consejo de la madre que no tiene por qué darle los estudios universitarios a sus hijos. Entonces vemos ahí cómo es lo importante o la importancia de saber dar consejos
Y no solamente a nuestros hijos o no solamente a las personas que tienen hijos, sino también a las personas que están tras de nosotros. El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. Esto nos llama a que honremos a nuestros padres no importando si ellos son buenos o son malos, si son cristianos o no son cristianos. La Biblia no nos dice, si ellos van a la iglesia tenés que honrarlos, o si ellos te dan a vos tenés que honrarlos. No, la Biblia nos manda a que los debemos honrar, sean como sean ellos, sean buenos o sean malos. Y que eso va a hacer que nuestros días en la tierra que el Señor nos va a dar se alarguen, dice la palabra. Pero muchos de nosotros le damos a nuestra mamá o a nuestro papá si ellos nos dan algo. Y honrar no solamente es decirle a mi mamá o a mi papá, tenga todo el dinero del sueldo del mes que me gané hoy, que me gané. No solamente con eso, también los honramos con nuestras actitudes, también los honramos con nuestro comportamiento, también los honramos cuando no les damos dolores de cabeza, sino que más bien somos una ayuda para ellos. El solo hecho de que nosotros podamos ser buenos hijos, de esa manera los estamos honrando, no necesariamente tiene que ser económicamente. Pero ¿a qué voy con eso? ¿A dónde los quiero llevar con esto? Que también la palabra nos manda a que debemos seguir sus consejos, sus enseñanzas, todo lo que sirve o lo que ellos nos instruyen, de donde ellos nos instruyen, tenemos que obedecer. Pero ¿qué pasa cuando los consejos que nos están dando nuestros padres nos están llevando a tomar decisiones equivocadas? Como el ejemplo que les daba anteriormente. Esta mujer le dice a sus hijos que no tienen por qué sacar, valga la redundancia, a sus hijos hasta la universidad, sino que tiene que darles hasta el colegio nada más. O sea, si yo como madre tengo la oportunidad de darle un mejor estudio, un mejor futuro a mis hijos, yo lo voy a hacer. Pero ¿por qué refrenar? ¿Por qué poner un stop? Y no solamente es el hecho de que dice el consejo, sino que sus hijos siguen ese consejo, que para mí en lo personal, yo no sé si ustedes comparten la misma opinión que yo, pero es un consejo equivocado. Y esto solamente con algo que podríamos decir es superficialmente. Vámonos al otro lado, al otro punto, donde a veces nuestros padres, o no a veces, sino que siempre ellos influyen espiritualmente en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo miro a mis papás, que ellos oran, que ellos se congregan, que ellos ayunan, yo voy a hacer lo mismo. Y qué importante es la influencia de los padres cuando estamos pequeños. En la edad de que de 3 a 14, 15 años, porque esa es una edad, los pequeños absorben todo, ustedes. Son como una esponja. Ellos te ven a vos que sos maestra de escuela dominical, te ven a vos que vos estás aplaudiendo, ellos van a aplaudir. Pero si te ven a vos que no estás aplaudiendo, no van a aplaudir. Y lo mismo sucede en casa. Lo que los hijos ven en su casa, eso es lo que van a repetir. Y por eso hoy vemos que quizás muchos jóvenes preadolescentes o adolescentes que un día fueron a la iglesia, ¿por qué hoy no están en las congregaciones? Porque no pudimos como ejemplo de ellos, como padres, ser responsables y darles un buen ejemplo a ellos. Y no solamente los padres, quizás también nosotros como líderes de nuestras congregaciones, quizás no les hemos dado un buen ejemplo a ellos. Entonces, por eso es este tema de hoy, por eso estamos tocando este tema que es muy importante y que le pedimos a usted que lo está viendo, que pueda compartirlo con todos los padres que usted conoce, igual con todas aquellas personas que usted piensa que va a ser de bendición. ¿Sabe por qué? Porque la influencia que hoy estamos dándole a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, eso va a marcar un destino para ellos. Y si nosotros queremos que ese destino sea positivo, sea de provecho, así como lo hemos declarado muchas veces, que vamos a tener profetas, evangelistas, maestros, pastores de estos pequeños, entonces nuestros actos deben de ser iguales, no solamente hablarlo, sino que también nuestros hechos tengan peso sobre ellos y darles un buen ejemplo e instruirlos de una buena manera. A mí me llamaba la atención mucho el hecho de que a veces las madres quieren o tienden a ser, mejor dicho, sobreprotectoras sobre sus hijos. Y nosotras no somos madres, pero sí somos hijas.
y podemos decir, nuestras madres nos protegen y ellas siempre van a meter uñas, dientes y garras a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque ellas nos anduvieron 9 meses en su vientre, ¿no? Ellas nos parieron y saben el dolor que es tener un hijo. Y no solamente eso, sino que después de habernos parido, pues obviamente todo lo que conlleva criar un hijo. Pero a veces las madres equivocan el hecho de proteger a sus hijos con dejarlos a la libertad, a que ellos hagan lo que quieran, o como dicen, ser la tapadera de ellos en las cosas que no están bien, que no son correctas, no solamente delante del mundo, sino que también delante de Dios. Y eso sucede mucho. Eso se ve mucho no solamente en la sociedad, dentro de las iglesias, lo vemos también. Y es un error que quizás las madres, por aquel amor que sienten a sus hijos, lo han hecho en cualquier determinado momento. Y claro, yo como hija, yo me siento pero feliz, contenta. En una ocasión, había algo ahí que había sucedido y entonces vino mi mamá y se fue donde la persona y le dijo, no, mire, yo necesito que usted deje en paz a mi hija porque se está metiendo con ella y aquí tiene quien la defienda. Entonces yo me quedé así como que, ay Dios mío, yo me sentí pero increíble, ¿no? Porque quién no se va a sentir bien, feliz y contento de que su madre y su padre lo defiendan. Y en esa ocasión era justificado, pero a donde voy yo es que muchas veces estamos mal orientando a nuestros hijos, porque si en aquella ocasión la otra persona hubiese tenido la razón, entonces mi mamá, como quien dice, hubiera estado apañando algo o un error que yo cometí. Entonces debemos tener bien en cuenta eso, que lo que nosotros estamos haciendo, los pasos que están dando nuestros padres son los que nosotros vamos a seguir. Hoy en día vemos cómo los padres quizás a veces tienen alguna adicción, ya sea al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, pero vienen y le dicen a sus hijos, no, vos no tenés que fumar, vos no tenés que beber, vos no tenés que drogarte. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando? ¿O cuál es el ejemplo que usted le está dando como padre a sus hijos? La Biblia nos manda a nosotros como hijos que tenemos que honrarlos, pero también los manda a ustedes a que deben de ser un buen ejemplo, una buena guía para sus hijos. Y no solamente con el hecho de que sea o no cristiano, sino también que podamos tener buenos principios. Ya lo mencionaba Carol, nuestros padres son los primeros maestros de nuestra vida, ustedes. Y definitivamente lo que ellos nos instruyen va a llegar determinado momento que nosotros vamos a elegir si ponerlo en práctica o no, porque obviamente a mí mis papás me pueden decir no robes, pero va a llegar determinado momento en mi vida que yo voy a decidir si robar o no robar, ¿no? Los principios que nuestros padres nos dan, o sea, en determinado momento nosotros somos quienes vamos a elegir, pero ¿cuáles son los principios que les estamos dando a nuestras futuras generaciones? Como decía Carol, ¿será que les estamos diciendo, no, quédate en la casa porque vos molestas mucho allá en la iglesia y ya estoy cansada de que el diácono y el ujier me estén llamando la atención por tu culpa? ¿Qué ganamos con decirle a nuestros pequeños que se queden en la casa? Llega a determinado punto en el que el niño ya no es un niño. Es un preadolescente, un adolescente que ya no va a querer ir a la iglesia cuando usted lo lleve, sino que le va a decir, no, yo me voy a quedar aquí en mi casa. Yo ya no quiero ir, no me gusta ir. ¿Por qué? Porque desde pequeños no los acostumbramos a ir al templo de Dios. Y es un error que se ha repetido durante mucho tiempo, pero hoy les estamos diciendo, padres, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado porque dependiendo del tipo de enseñanza que usted le dé a su hijo en su casa, ese va a ser el comportamiento que su hijo va a tener cuando usted no esté. Y de usted va a depender que ese hijo sea motivo de orgullo o sea motivo de que usted se sienta avergonzado, porque hoy en día, y yo no sé, ustedes no me dejan mentir, hay muchos hijos que avergüenzan o incluíamos nosotros que avergonzamos quizás en muchas ocasiones a nuestros padres con nuestros comportamientos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar. Entonces, recordemos esto, que de la enseñanza que usted como padre le dé a sus hijos y que nosotros como
incluyéndonos nosotros también como autoridades espirituales, de eso va a depender mucho lo que nuestras futuras generaciones van a hacer, chicas. Totalmente de acuerdo, Eli. Es hablabas algo bien importante y es la honra. Yo me enfocaba en la honra. Y es que es un versículo que trae promesa, pues. Honra a tu padre y a tu madre y tus días se van a alargar. Como vos lo decías, o sea, no nos dice que si son buenos nuestros padres o si son malos no los honremos. Y hablando de cómo influyen pues nuestros papás, yo traía a mi mente y recordaba a mis papás, que es inevitable no hacerlo, eh, y recordaba cómo mi mamá era una mujer que si a las 10 de la noche la llamaban para pedir oración, mi mamá atendía el teléfono. Era una mujer que ella amaba la obra de Dios y le gustaba orar por las demás personas. Y eso lo pude comprobar aún en el proceso de la enfermedad de mi mamá, cuando muchas personas, ella cosechó lo que sembró. Muchas personas iban a interceder por ella, intercedían solo me escribían, estamos orando por tu mamá, estamos orando por ustedes. Y yo me ponía a pensar, wow, cómo mi mamá influenció a otras personas, cuánto más no lo va a hacer conmigo, que soy su hija, su única hija. Y yo me pongo a pensar que quizá he seguido un poco los pasos de mi madre en el sentido de que hay muchas personas que tienen esa confianza, jóvenes, o aún personas adultas. Yo me asusto porque, bueno, la honra es del Señor, la honra y la gloria es para Dios, pero aún personas adultas me dicen, Corina, ayúdame con esto, dame un consejo, ¿qué puedo hacer? Y así era mi mamá, siempre yo crecí viendo a mi mamá aconsejando personas, y no para endulzar el oído, muchas veces me retiraba porque yo decía, mi mamá está siendo muy dura con esta persona, mejor me voy porque, pero qué, mi mamá le hablaba conforme a la palabra, pues, y a veces la palabra nos viene a exhortar también, ¿verdad? No solo nos acaricia, sino que nos exhorta y enmienda nuestro camino. Y entonces yo me ponía a recordar todo eso, mi mamá cómo influyó en muchas personas y así lo hizo conmigo. Y hoy en día muchos jóvenes tienen esa confianza de acercarse a mí y comentarme qué están pasando, cómo puedo ayudarles. Y hasta este día, bueno, la pandemia ha sido propicio para eso. Y yo me asombro de cómo el Señor trabaja conforme a los ministerios que Él nos da a cada uno de nosotros. Y al igual mi padre era muy diferente a mi mamá, pero también era un hombre que le gustaba orar. Todas las noches oraba por sus hijos, porque yo tengo 3 hermanos por parte de papá fuera del país, y todas las noches él oraba por sus hijos. Oraba por mí, por ellos, oraba por sus hermanos, oraba por toda su familia, y oraba por el pastor de la iglesia, por todos sus amigos. O sea, era un hombre que siempre estaba ahí. Yo crecí escuchando orar. ¿Y qué creen que hago? Cada vez que yo oro por todos. Oro por mis hermanos, oro por mis amigos, oro por mis pastores y recuerdo las oraciones de mi papá. Entonces ha sido una influencia positiva en mí, porque yo lo recuerdo y puedo decir, mis papás hicieron esto, mis papás hicieron lo otro. Y en su momento hasta también como pensar en que, vaya, mi papá le llevaba 11 años a mi mamá. Y en un momento, en esos momentos de la adolescencia en que yo empecé a gustarme hombres mayores. Y yo decía, total, no me van a decir nada porque mi papá le lleva 11 años a mi mamá. Y yo me metí eso en mi cabeza, ¿verdad? Que no es algo que me enorgullece, obvio. Pero yo pensaba en eso y ya después yo analizaba, pero no porque él era el esposo de mi mamá es que va a suceder lo mismo conmigo. O sea, también es entender de que no todo lo que hicieron nuestros padres también lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Sino es tomar eso bueno que nos dejan. Y aún también, chicas, hay ejemplos de que hay personas o hijos que sus padres son alcohólicos, que sus padres son drogadictos, y en lugar de seguir un vicio, más bien es lo contrario. Más bien les sirven como para no hacer eso, porque dicen, no, mi mamá ha sufrido mucho con mi papá que es alcohólico, yo no voy a darle esa vida a mi esposa y a mis hijos, ¿sí? Entonces también vemos que a veces de lo negativo, bueno, no a veces, yo soy de las que de lo negativo también saco algo positivo. Y esas personas lo hacen también, al ver, porque los papás no son perfectos, no son perfectos, ni nosotras vamos a ser perfectas si un día Dios nos da la bendición de ser madres. Entonces es comprender eso, pues de que siempre nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. También recordaba cuando dicen que hay papás que les prohíben o que no llevan a sus hijos a las iglesias.
yo desde muy pequeña trabajé en la obra del Señor en diferentes ministerios y hubo un ministerio que se llama Castillo del Rey. No sé si alguien lo ha escuchado, de los que nos está viendo. Es un ministerio que yo llevo en mi corazón porque ahí fue el primer, no fue el primer ministerio, pero sí fue un ministerio que me formó bastante, que Dios utilizó para formarme. Y yo recuerdo que el castigo que daban muchos papás en ese entonces a algunos de los chicos con los que servíamos era no dejarlos ir al ministerio, a los ensayos del ministerio. Porque saliste mal en las notas, no vas a ir a ensayar, porque nosotros ensayábamos cantos, dramas, juegos, dinámicas para poder llevar el evangelio. Y entonces ellos nos ensayábamos casi como 3, 4 días a la semana, 2 horas al día. Y yo decía, ¿por qué no venís al ensayo? No, porque bajé las notas y mi papá no me dio permiso. Dijo que ya no iba a venir a Castillo del Rey. Entonces yo me ponía a pensar, mis papás nunca me dijeron eso. Sí me sobreprotegían, como decía Heli, porque fui hija única. Sí me sobreprotegían demasiado, les diré. Pero nunca me prohibieron servir al Señor. Y yo les agradezco porque hasta este día lo hago con libertad, sirvo al Señor con libertad. Y he tenido mis altos y bajos y siempre tuve a mis papás intercediendo por mí, como lo decía Carol también, que sus papás desde muy temprano ellos intercedían. Yo recuerdo que cuando me dolía la cabeza muy fuerte, mi mamá oraba por mí, yo me dormía y me despertaba y ya no tenía dolor de cabeza. Yo tenía esa fe de que cuando mi mamá orara, yo ya no iba a tener un dolor de cabeza. Y todo eso influye. ¿Cómo yo no lo voy a transmitir a mis hijos también? ¿Sí? ¿Cómo yo no voy a ejercer esa misma fe o aún más que como lo hizo mi mamá? Entonces, afortunadamente hemos tenido la bendición de, de poder crecer en hogares cristianos. Y eso ha sido maravilloso. Y bueno, algunos quizás no lo han hecho, pero también han sido influenciados por sus padres espirituales, por sus líderes, y qué más que por Dios, que siendo el Padre, Él mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, sin merecerlo nosotros, pero Él nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cuánto más? Si quizá no, tus papás no te han dado un buen ejemplo para poder seguir, no significa que vas a hacer lo mismo que hacen tus papás, sino que puedes reivindicarte, puedes buscar un modelo, y ese modelo, el mejor modelo que yo te puedo aconsejar es Cristo, ese papá que está contigo a cualquier hora del día, que puede estar en cualquier momento, y se lo digo con experiencia, lo puedo decir con convicción, de que Cristo ha sido mi mejor papá. Y hay un versículo en la Biblia que yo, desde que murieron mis padres, o antes de que muriera mi papá, yo lo tomé para mí, y es que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. Y esa promesa es tan hermosa porque no importa, o sea, pueden estar tus papás vivos, pero sentirte lejos de tus papás, ¿sí? Porque hay padres que no, vamos a decirlo, que no cumplen con su tarea como papás, que quizás no son los mejores padres, entre comillas, ¿verdad? Porque lo aclaramos, nadie nace aprendido, pero siempre entiende que tienes a un papá que te ama, a un papá que envió a su hijo unigénito a morir por ti, y que puede ser la mejor influencia que puedas tener, que su palabra te puede guiar, te guía a cada momento. Entonces, cuán importante es poder entender eso. Y chicas, también algo importante que yo puedo rescatar de este tema es el legado que nos dejan nuestros papás. Es el legado que ellos, como les decía, lo de mi mamá, yo me pongo a pensar y para mí es un legado, porque las amigas de mi mamá siguen teniendo comunicación conmigo. Y siempre que pasa algo y pueden confiarme, decirme algo, me lo dicen. O a veces cuando me leen algo mío o ven un video en redes sociales, ellas me dicen, hablas igualito a tu mamá. Y entonces yo digo, bueno, el legado está de mi madre. Y yo me siento muy, muy contenta, ¿verdad? Porque a mí se me infla el pecho de orgullo de saber que hay un legado de mi madre en mí. Entonces, ¿cuán importante es el legado? Y yo sé que también para Carol es importante ese legado de su padre y también de su madre, al igual que para vos, Elisa. Entonces, es importante poder hablar de ese legado, Carol. Fíjense que a mí me llama mucho la atención que cuando leemos la historia de Ana, cuando ella ora por Samuel, ella entiende su papel de madre. ¿Por qué? Porque ella
y ella dice, o sea, yo oré por este niño y Jehová Dios me lo concedió. Pero también si ustedes leen la historia, ella dijo que iba a ser dedicado al Señor. Pero si ustedes, o sea, se ponen a pensar, esa es una historia. Pero si nos vamos a otra de las historias en la Biblia, también podemos ver la historia de los hijos de Eli, siendo él un sumo sacerdote, cómo sus hijos estaban perdidos. Porque claramente ustedes leen que el Señor le dice, que Dios le dice a Elí, has honrado a tus hijos más que a mí. Entonces, tenemos, o sea, dos extremos, ¿verdad? Como Ana dedica a su hijo al Señor y dice, va a ser dedicado al Señor y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y también tenemos a Elí, que, o sea, nosotros podíamos decir que sus hijos tenían que, o sea, si él era un sumo sacerdote, ¿qué clase de hijos nosotros podíamos esperar? Es como que hablemos de los hijos del pastor, ¿verdad? Y muchas veces ustedes o sea, ustedes conocen o tienen amigos, yo no sé, ¿verdad? Pero yo he conocido personas que sus papás son pastores, pero ustedes los ven y dejan mucho que desear. Y este papel, ¿verdad? De hijos de pastor es difícil. A mí me tocó. Pero yo creo de que es lo que hablaba Carla. Un niño aprende todo lo que ve. Yo les contaba. O sea, yo crecí viendo a mi papá ser un hombre de oración. Vi a mi mamá ser una mujer de oración. Y lo sigo viendo. Y ese legado que yo vi por tantos años en mi papá fue lo que a mí me marcó. A mí me daba risa que después, él primero me decía, nunca me obligó a ir a la iglesia, porque, o sea, y Carla lo sabe, él lo contaba. Pero muchas veces yo, ya después, como yo miraba y tenía en él el ejemplo, ya después más bien yo le decía, ya eran las 4:30, yo le decía, papi, vámonos, no se va a ir ahorita. Entonces, a veces yo me iba yo sola. Entonces, esas cosas ustedes empiezan a marcar y a determinar. Y no solo eso, sino qué declara un padre. Porque fíjense que el otro día casualmente, y ahorita que estaba hablando Cori, me recordaba que el otro día yo miraba la historia de una niña, muy inteligente la niña, y solo vivía con su mamá y su hermano. La niña muy inteligente en la escuela, una niña bien portada, y su mamá la trataba de tonta y la trataba de todas esas cosas que ustedes se puedan imaginar. Y la maestra de aquella niña llegó a su casa a decirle, esta es la mejor niña que tenemos, sépanla valorar, porque muchas veces los padres no se dan cuenta de qué están declarando sobre sus hijos. Entonces, mi papá, y Carla no me deja mentir, en sus predicaciones decía, yo no tengo quejas de mis hijos, decía, yo tengo los mejores hijos. Y no les voy a decir, ¿verdad? Que con mis hermanos somos como la paloma blanca, que no cometemos ningún error. Pero ¿qué sucedía? Nosotros, o sea, nos inculcaron desde muy pequeño qué era lo bueno y qué era lo malo. Qué hacer y qué no hacer, qué era permitido y qué no era permitido. Ustedes saben que uno en la calle, uno no anda con sus papás. Ustedes salen y no andan con sus papás, pero ustedes saben qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo permitido y qué es lo no permitido. ¿Por qué? Porque esas cosas yo creo que desde que estamos pequeños se nos enseñan. Pero muchas veces ustedes, como yo les decía al principio, tenemos la historia de Ana. Ana dedicó su hijo al Señor, pero también tenemos la historia del sumo sacerdote Elí. Sus hijos tenían que ser ustedes igual que él, ¿verdad? Pero, sin embargo, la Biblia los describe como que estaban perdidos. También nos podemos ir a la historia de Job. Sus hijos también estaban perdidos. Entonces, si nosotros hoy en día, lamentablemente, ustedes, la realidad de hoy en día de muchas iglesias es que muchos de los hijos de los hermanos de la iglesia están perdidos.
porque han sido mal instruidos. Y es cierto, ¿verdad? No toda la culpa se la vamos a echar a los padres, no vamos a decir, porque esto es una manera de aprender. No vienen con un libro, cuando uno nace no les dan un libro, mire, así tiene que criarlo. Pero muchas veces, aún dentro de las iglesias, como padres se cometen errores. Y saben que es lo irónico, que muchas veces le echamos la culpa al líder de jóvenes, muchas veces le echamos la culpa a los maestros de escuela dominical. Pero como yo rescato algo que decía Carla, y eso lo decía mi papá, o sea, ustedes no traen sus hijos a la iglesia cuando están chiquitos, cuando son adolescentes, ellos ya no quieren venir. Y ya quieren obligarlos a venir, pero ellos ya no quieren estar en la iglesia. Y de esos ejemplos conocemos muchos. Que hay hermanos que tienen la misma edad de asistir a la iglesia, los mismos años que tiene la iglesia, y que sus hijos nacieron cuando la iglesia nació. Pero ya cuando llegaron a su adolescencia, tendrían que ser jóvenes del reino, ¿verdad? Jóvenes de Dios. Pero nosotros los vemos y apartados totalmente de la palabra. Y aunque uno los busque, no quieren estar delante de la presencia de Dios. Hoy los tiempos han cambiado y ustedes no me dejan mentir cómo el mundo ha cambiado, cómo hemos evolucionado. Y esta generación, yo pienso de que, puede sonar muy fuerte, pero esta generación es la más arruinada a ustedes. Porque no quieren una relación con el Señor, porque no quieren un compromiso con el Señor, porque prefieren vivir las cosas del mundo. Entonces, nosotras tuvimos la dicha de crecer en un hogar cristiano, pero no solo la dicha de crecer en un hogar cristiano, sino viviendo con el ejemplo. Porque yo creo que a un niño se le enseña con el ejemplo. Nosotros en la iglesia, y Carla ahí sabe de quién hablo, hay una niña y nosotros le decimos, ¿vas a danzar? No, porque mi hermana me quebró el pandero, me dijo el otro día. Una niña de 2, 3 años, ¿verdad? Carla tiene. Entonces, a mí me daba risa porque cuando estaba más chiquitita, como de 2 años, nos miraba orando y ella llegaba y se postraba a orar. No alcanzaba la silla, pero lo hacía. ¿Por qué? Porque los niños absorben todo lo que ven. Entonces, lo primero que nosotros, o la primera escuela que nosotros tenemos en nuestra casa. ¿Cuántos hoy crecieron o se recuerdan que sus papás les decían, vení, vamos a orar, te voy a enseñar a orar, te voy a enseñar este texto? Yo me acuerdo que los únicos textos que yo me sabía cuando estaba chiquita y siempre que en la iglesia pasaban y le daban el micrófono a uno y le preguntaban qué texto uno iba a decir, los únicos que yo me sabía, ustedes son los que nunca faltan, ¿verdad? Filipenses 4:13, Salmos 23:1, Génesis 1:1, son los primeros que le enseñan a uno. Entonces en la iglesia ya nos decían, no, pero el mismo no nos decían. Y uno, hoy me da risa, ¿verdad? Porque uno de niño es lo primero que le enseñan. Entonces, muchas veces es lamentable ver cómo jóvenes se están perdiendo porque sus padres dicen que se haga cargo la líder de jóvenes, pero los padres no colaboran, ¿verdad? A tener sus hijos dentro de la iglesia. Entonces, yo les puedo hablar desde el interior de lo que yo he vivido. O sea, yo soy hoy quien soy por lo que vi en mi casa. Que la gente dice que ella es fuerte, que no, o sea, el ejemplo marca generación. Lo que tus padres declararon sobre vos es lo que somos, pero si tus padres declararon, no, es que este cipote va a ser igual que su papá, que de repente el papá es bójolo, que de repente el papá es drogadicto, que de repente el papá es, o sea, lo que ustedes se puedan imaginar, eso está marcando la vida de su hijo. Entonces yo me acuerdo que mi papá me decía, ¿ya te vas? Sí. ¿Y para dónde vas? Para la iglesia. ¿Y por qué te vas tan temprano? Porque tengo reunión. Mi papá, o sea, como lo decía Corina, a mí tampoco me prohibieron nada, jamás. Jamás. Y muchas veces
A mí me da risa porque yo siempre he dicho, yo conozco más gente en la colonia donde queda la iglesia que quizás en mi colonia. Porque paso mucho tiempo en la colonia donde queda la iglesia que quizás en la mía. Yo les voy a decir, a veces no conozco ni los que viven en mi cuadra, ¿verdad? Y no porque sea creída, sino porque no paso. Entonces, ¿qué están marcando los padres hoy en día en sus hijos? Porque también tenemos la historia, ¿verdad?, de Caín y Abel. Y podemos seguir sacando historias dentro de la Biblia de padres con hijos. Pero realmente en esta noche es de preguntarnos qué estamos dejando en nuestra generación, qué clase de hijos queremos, porque de repente decimos, no, es que él no se mete con nadie, pero no va a la iglesia. Y está bien, ¿verdad? Pero imagínense que yo me pongo a pensar, hoy mi papá, ¿verdad?, está descansando y esperando que el Señor lo levante. Y si ustedes me preguntan a mí, hoy como hija, lo que yo anhelo es volverlo a ver. Yo le decía a una persona, yo no lo voy a ver, yo no lo voy a volver a ver porque yo diga, yo quiero verlo. Ahora yo tengo que perseverar y terminar esta carrera para poder volver a verlo. Pero eso no lo voy a lograr con decir, yo quiero volver a verlo, Señor, concédemelo. Sino porque ahora yo soy la que tengo que perseverar para poder terminar esta carrera. Entonces, el ejemplo que él dejó y el legado que él dejó es lo que yo quiero seguir. O sea, yo le decía a Carla, yo a mi papá lo vi ir a la iglesia con fiebre, sin fiebre, enfermo, cansado. Y hoy ella les puede decir, yo así soy. A menos que me esté realmente muriendo, no voy a la iglesia. O que realmente esté mal, 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 y sean en mi casa los que me digan, no, hipota, te vas a poner más mal. Pero porque yo lo vi en mi casa, yo así soy. Entonces, ¿cuán importante es el ejemplo en un niño, tanto desde que está niño al entrar a la adolescencia? Y no es porque el adolescente le haga daño al mundo, sino porque hoy la iglesia necesita a ustedes de jóvenes. Mi papá decía, los jóvenes son el fuego de la iglesia. Una iglesia sin jóvenes es una iglesia apagada, porque los jóvenes son los que avivan. Y ustedes ven la mayor parte de iglesias, el ministerio de alabanza, el ministerio de danza o personas que trabajan con niños son jóvenes. Entonces es necesario que nosotros comencemos a pensar cuán importantes son los jóvenes dentro de las iglesias. Entonces, si como padres, y los padres, ¿verdad?, que pueden llegar a ver este video, tendríamos que hacernos las preguntas, ¿qué le estoy dejando yo a mi hijo? ¿Qué le estoy heredando yo a mi hijo? Porque comenzamos a decir, no, es que mire, que sale tarde de trabajar y por eso no vino a la iglesia, y es culpa del hermano, y es culpa de la hermana, y aquí y allá. Y muchas veces, ¿verdad?, uno quisiera tener el poder de decir, hermana, yo lo invité, pero él no quiso venir. Sí, y poder explicarle, ¿verdad? Pero a veces, como padres, cometen el error de echarle la culpa a los líderes, cuando muchas veces la culpa está en casa. Y puede sonar muy duro, ustedes pueden sonar muy fuerte, pero uno aprende lo que está en su casa. Y díganme ustedes, somos testigo y rastro de ello. Carla. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, y es el hecho de que a veces queremos buscar culpables externos cuando en realidad el problema está en lo interno. Me llamaba mucho la atención el hecho de también podríamos hablar de aquellas palabras que marcan destinos. A veces los padres lanzan palabras sobre sus hijos, y qué bueno sería, ¿verdad?, que siempre sean palabras de bendición. Pero obviamente somos seres humanos y nuestros padres también son seres humanos igual que nosotros, que van a fallar, que se van a equivocar,
que van a cometer errores y a veces nosotros como hijos no nos damos cuenta de eso porque idealizamos a nuestros padres como aquella persona, como aquel ejemplo a seguir, que es lo que hemos venido diciendo durante esta hora de programa, ¿no? Que son las personas a las cuales uno admira, a las cuales uno de pequeño dice es mi superhéroe, mi superheroína, de las cuales uno siempre lo ve como ese espejo y uno se ve como el reflejo de ellos. Pero ¿qué pasa cuando los padres lanzan palabras que no se dan cuenta que subliminalmente o directamente están maldiciendo a sus hijos? La palabra nos dice en Santiago 3:10, de la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y les estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. ¿Y cuál es el hecho de que a veces a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, se nos escapan palabras que son de maldición para nuestros hijos? Y a veces es en el afán de querer lo mejor para ellos o en el afán de que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, no se dan cuenta que muchas veces las palabras que ellos están lanzando los están marcando de una manera quizás negativa, de una manera quizás que dañó nuestros sentimientos, nuestras emociones, y a veces ellos no se dan cuenta. Yo en muchas ocasiones he contado parte de mi testimonio y hoy quiero compartirlo con ustedes, y es el hecho de que cierta ocasión, cuando yo estaba estudiando en el colegio, pasó algo que decepcioné a mis papás. Perdí la confianza de ellos, me costó recuperarla, obviamente sí. ¿Y qué pasó con eso? Pues en cierta ocasión, miren ustedes, yo para dormir, yo soy bien meticulosa. A mí si me encienden la luz, yo me despierto, ¿no? Y entonces en esa ocasión mis papás se quedaron platicando, ¿no? Y hubo una palabra de parte de mi papá que él dijo que él no creyó que yo estaba escuchando, pero sí lo estaba escuchando. Y eso me dolió tanto lo que él dijo, porque yo lo sentí tan hiriente, tan despectivo, que no me lo estaba diciendo a mí, se lo estaba compartiendo a mi mamá, pero yo lo escuché y me dolió tanto. ¿Y qué hubiese pasado si yo me hubiera quedado con aquella palabra? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera dicho, no es cierto lo que mi papá está diciendo? Porque yo los había decepcionado a ellos por algo que yo había hecho. Y la palabra que él dijo fue, yo no espero nada de Carla. Yo lo único que puedo esperar de ella es que se vaya de la casa y no estudie, no termine de estudiar. Y empezó a decir un montón de cosas que a mí me dolieron, que a mí me marcaron, pero no fue el hecho de que yo me quedé con esa palabra, sino que yo en mi propia tristeza, en mi decepción también, porque al escuchar esas palabras yo me sentí decepcionada también y me sentí mal, muy mal. Y yo dije así, yo le voy a demostrar que está equivocado. Le voy a demostrar que lo que está diciendo no es así, porque sí, yo cometí un error como hija, pero a la vez yo le pude demostrar a ellos que estaban equivocados en lo que estaban diciendo. Entonces nosotros podemos cambiar nuestro propio destino si nuestros padres han lanzado hacia nosotros palabras que nos han marcado, palabras que son negativas, no podemos echarnos a morir. No podemos echarles toda la culpa a ellos y decir, no, ellos tuvieron la culpa porque ellos me enseñaron a beber, ellos me enseñaron a fumar, ellos me enseñaron a no leer la palabra, me enseñaron a desobedecer a Dios. No podemos culpar de todo a nuestros padres. Sí tienen un grado de responsabilidad. Al momento que nosotros abrimos nuestra boca, la palabra del Señor nos dice que lo que nosotros desatamos aquí en la tierra es desatado en los cielos. Y que lo que nosotros atamos en la tierra es atado en los cielos. Y eso es verídico. Y a veces el enemigo anda ahí esperando a ver qué palabra lanzamos nosotros para activar las maldiciones generacionales, para activar las cadenas, para activar todo aquello que quizás por mucho tiempo nuestra familia, nuestra ascendencia y descendencia ha venido arrastrando. Pero nosotros, como personas entendidas, como cristianos que somos, como nuevas criaturas que somos, y quizás nuestros padres no están en el camino del Señor, o quizás nuestros padres no tienen el mismo entendimiento y conocimiento que nosotros, somos los encargados de cambiar ese destino. Si yo me hubiera quedado con aquella palabra que mi papá en su momento de decepción dijo,
yo hoy no estaría aquí, chicas. Se lo digo, no estaría aquí. Pero no podemos por solo el hecho de que no, mi papá me hirió, mi papá me lastimó, yo no le hablo a mi papá o a mi mamá, tengo aquel resentimiento y nos quedamos ahí con eso. Ya se estancó nuestra vida espiritual, no queremos seguir porque mi papá, mi mamá me está dando un mal ejemplo, porque él no provee para mi casa, porque él no ha estado ahí como un papá, ha sido un papá ausente y ok, sí, uno se siente mal. Y llega a un punto en que no quieres saber nada de la vida. Llega un punto en el que te sentís miserable. Llega un punto en el que te sentís que nadie te quiere, que nadie te ama, etcétera, etcétera. Pero también hay que tomar una decisión en esta vida. Si vamos a seguir con el mismo patrón que han venido arrastrando nuestros padres, y como ya lo decía Corina, ellos aprendieron de nuestros abuelos y nuestros abuelos aprendieron de sus padres y así sucesivamente. Pero si nosotros queremos que nuestro futuro o nuestro hoy sea diferente, comencemos a tomar buenas decisiones nosotros entonces y seamos nosotros el ejemplo de nuestros padres. Claro que podemos hacerlo. Claro que sí podemos hacerlo. Muchas ocasiones, o sea, cuando yo estaba pequeña, mis papás me llevaban a la iglesia, sí, pero hoy en día yo no espero a que mi mamá vaya a la iglesia para yo congregarme. A veces ni siquiera va ella, pero yo siempre tengo que ir, yo siempre voy. Y quizás ese ejemplo ha sido lo que a ella la ha motivado para seguir yendo, porque ellos también tienen sus luchas, ellos también tienen sus cargas, ellos también tienen sus problemas que son muchísimo mayores de los que nosotros como hijos podemos tener. Entonces, no solamente es echarle la culpa a nuestros padres y decir, no, ellos me maldijeron, las cadenas generacionales, las ataduras llegaron a mí porque ellos las abrieron o las activaron. No, ¿qué estamos haciendo nosotros como hijos para romper esas maldiciones? Para romper esas ataduras, para romper aquellas palabras negativas que quizás en un momento de ira, en un momento de enojo, nuestros padres votaron hacia nosotros, porque ningún padre quiere el mal para sus hijos. Sin embargo, ellos se equivocan como nosotros lo hacemos, porque son seres humanos como nosotros. Pero nosotros tenemos el poder de cambiar nuestro destino y de esa misma manera poder cambiar también quizás el destino de ellos. ¿Y qué pasa con esto? El legado que nos están dejando nuestros padres, sumamente importante. Y es el hecho de que los padres se tienen que dar cuenta del grado, del peso de la responsabilidad que ellos tienen para con sus hijos. ¿Por qué? Porque hacia donde usted camine, papá, mamá, ahí lo van a seguir sus hijos. Y qué bueno es, o qué bueno sería que sea un camino de bien, ¿no? Que sea el camino recto, que sea el camino como lo manda la palabra del Señor. Pero si el camino de los padres está siendo torcido o equivocado, este es el momento correcto para que podamos rectificarlo. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que nuestra generación actual y las generaciones venideras sean unas generaciones de éxito. Pero igual, vuelvo y le repito a usted, jovencito, jovencita que nos está viendo, que todavía no es padre y quizás muchas ocasiones le culpamos a nuestros padres de lo que pudieron ser o de lo que nosotros estamos siendo, ¿no? Debemos darnos cuenta del hecho de que nosotros podemos cambiar nuestro destino y aportar a nuestros padres. Nuestros padres no lo saben todo, pero es importante que los papás se den cuenta que estamos aquí o ellos están aquí pues para que nosotros los sigamos, para que nosotros sigamos ese ejemplo y el legado que están dejándonos a nosotros como hijos. ¿Qué legado le está dejando usted a sus hijos? ¿Será el legado de que ellos lean la palabra, de que busquen del Señor, de que lo busquen en oración? ¿O es el legado de que no, hoy no vas a ir al culto porque vos molestas mucho, te vas a quedar en la casa? Llega el punto de que ese niño o esa niña ya no va a querer ir a la iglesia. Entonces, la palabra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso es verídico. Si usted desde pequeño instruye a su hijo, aquí tiene 3 ejemplos vivientes
no lo sacamos de un libro, no lo sacamos de una novela, no lo sacamos de una película, no, somos tres jóvenes que desde pequeños se nos instruyó en el camino del Señor y por eso estamos aquí dando testimonio y la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. La gloria y la honra sea para Él. Pero le decimos, o sea, si nuestros papás pudieron, aún con los errores que pudieron haber cometido, aún con las fallas que hubieran podido haber hecho o haber cometido, si ellos pudieron sacarnos adelante y tenernos aquí, usted también puede. Dese cuenta que su influencia va a marcar el destino de sus hijos y que queremos que esa influencia sea para ensanchar el reino de Dios y su justicia. Cori. Amén, amén. La honra y gloria siempre será para el Señor. Como vos decís, Eli, pues Dios ha sido bueno y sé que muchos han seguido también el legado, el ejemplo de sus padres, han sido influenciados por sus padres y eso pues los tiene de pie también. Creo que si pudiésemos recopilar tantos testimonios a lo largo de la historia y en todo el mundo, podríamos encajar de que al seguir el consejo de nuestros papás también, seguir su ejemplo, podemos obtener buenos frutos y honrarlos, como dice la palabra. Yo con eso me quedo, siempre lo pensé desde que estaba muy pequeña, eh, honrar a mi padre, a mi madre, cuando ya mi papá murió, mi mamá murió primero que mi papá, yo dije, Señor, cumplí con mi trabajo en esta tierra, ya yo los honré, yo los cuidé lo más que pude y ya cumplí. Y créanme que esa satisfacción que yo siento de haberlo hecho, hoy me da la fuerza para poder estar de pie, porque no me pesa nada, yo hice todo lo que yo pude haber hecho en vida. Y yo le digo al Señor gracias porque me hizo la oportunidad de cuidarlo. Y sí, fueron un proceso difícil, doloroso y a nivel físico también, que todavía tengo secuelas en mi salud, pero no importa, cumplí con lo que Dios me había establecido, que era honrar a mi padre, a mi madre, y pues mis días se largarán, eso ahí depende del Señor, ¿verdad? Eso ahí él lo determina. Y pues chicas, ya casi terminamos, no sentí el tiempo, hemos hablado de todo un poco, esperamos que pues las personas puedan comprender un poquito más de ese tema y imagino que todos opinaron algo, ¿verdad? Siempre cuando vemos un programa, a veces pensamos igual o a veces tenemos como un pensamiento contrario a lo que dicen las personas que están hablando, pero tenemos comentarios, les cuento, en nuestra transmisión y nos dice a Saed Alfaro que Dios las bendiga y nos deja unos emojis de like. Ángel NS Rodas nos dice amén. Fueron de los primeros comentarios, ¿verdad? También tenemos a Alejandra Medina, Dios las bendiga, chicas. Gracias, amén. Azaed Alfaro nos deja otro like. Génesis Hernández, bendiciones, chicas, y un corazón rojo. Gracias, Génesis. Damari Villatoro, bendiciones, excelente programa. Damari también nos deja un comentario y nos dice, en ocasiones, los hijos se convierten en ejemplo de sus padres y personas mayores que les rodean. Por ejemplo, cuando son los únicos de su casa en el Evangelio o cuando tienen el valor de tomar el ministerio del Señor al 100%, por eso todos debemos cuidar nuestros pasos porque hay personas siguiéndonos, aunque no lo creamos, nos dice. También Carla Medina, bendiciones, saludos. Ángel Barahona dice muchas bendiciones. Corina comentaba algo que es muy cierto, y es el hecho de que hay ocasiones en las que los hijos ven y aprenden lo malo de los padres, personas mayores, pero en vez de seguir esos pasos lo utilizan como ejemplo de lo que no se debe hacer en la vida. No crecí en un hogar cristiano. ¿Qué si hubiese querido crecer en uno? Que sí, él dice que si hubiese querido crecer en uno, sí, con gusto, pero entendí que era necesario permítanme, vivir ciertas experiencias para entender en carne propia lo que no se debe hacer. Es innegable que los padres o las personas mayores influyen mucho en nuestras vidas, pero es decisión propia dejar que lo hagan para bien o para mal. Gracias a Ángel por su comentario y a todos los que estuvieron pendientes. Ya casi terminamos, chicas, y pues yo me despido con ese versículo. Honra a tu padre, a tu madre. No importa cómo sean nuestros papás, honrémoslo. Y pues también como dicen Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Y sí, estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de cómo nuestros padres influyen en nosotros y nosotros como hijos debemos honrarlos. Ha sido un placer, como siempre se lo digo, compartir con ustedes en esta noche. Fíjense que yo pienso, o sea, en este momento ninguna de las tres somos mamás o tenemos la oportunidad y la dicha de ser mamás, pero en algún momento lo vamos a hacer. Y hay un texto en Proverbios que dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, si usted que nos está viendo es padre o jóvenes que nos están viendo, recuerden que también hay un futuro y en un futuro van a ser padres. ¿Cómo estamos cuidando la herencia del Señor? ¿Cómo vamos a cuidar la herencia del Señor? Fíjense que muchas veces nosotros somos resultado, ¿verdad?, de oraciones en el altar, de padres que fueron cristianos, de padres que son cristianos, pero también hay jóvenes que ustedes conocen, ¿verdad?, que su familia no es cristiana, pero qué gran ejemplo son y son la luz de su casa. Entonces, no es necesario que tu papá asista a la iglesia. Va a llegar un día por medio de tus oraciones si tú eres una persona que sirve al Señor, porque también estamos marcando nosotros como hijos la luz en nuestra casa. Entonces, nosotras tuvimos la bendición y la dicha de crecer en un hogar cristiano, de crecer con un ejemplo, de tener la luz desde muy pequeñas. Pero también, si hay jóvenes en ese momento que nos están viendo y que no tuvieron esa dicha, tú eres la luz de tu casa. En algún momento el Señor va a abrir la oportunidad para que tus padres, para que tus hermanos, para que tu familia llegue a Cristo. Yo creo que nosotros somos testigos de amigos, de amigas, que así les ha tocado, ¿verdad? Empezar a ir a ellos, porque nosotros tenemos niños en nuestra iglesia, que sus papás no van a la iglesia, como yo les decía, tenemos niños, la mayoría de los niños que nosotros tenemos en la escuela dominical son hijos de padres no cristianos, pero muchas veces sus papás, por medio de ellos, llegan a la iglesia, muchas veces por medio de ellos, sus padres llegan a cultos a la iglesia, llegan a reuniones a la iglesia. Entonces, también estás marcando un antes y un después en tu hogar, también estás marcando un antes y un después en tu casa. Y recordemos, como decía Corina, honremos a nuestros padres, algo que decía Corina me llamaba mucho la atención. En los días que mi papá estábamos en el proceso, algo que me marcó fue que yo ya me iba, o sea, una de esas que lo andábamos. Yo solo entré a mi casa a cambiarme porque a las 5 me tocaba estar en la iglesia y acababa de llegar con él. Y de lo que le dije, papi, mire, ya va a venir mi hermano a darle las medicinas porque yo ya me voy para la iglesia. Él me hizo que me regresara y me dijo, sos una excelente hija. Y yo lo quedé viendo y solo me eché a reír y me fui. Y eso se quedó grabado en mí. Y yo dije, yo serví a mi papá, pero eso fue lo que él me enseñó y yo pude devolvérselo. Entonces, como hijos también tenemos que tratar, ¿verdad?, de honrar a nuestros padres, como dice la Biblia, porque después a veces no lloramos porque tengamos remordimiento de conciencia, lloramos porque nos hace falta, lloramos porque realmente, ¿verdad?, son cosas que suceden en la vida y no podemos cambiar. Y es la voluntad del Señor, como decía Cori, no podemos hacer nada contra ellos. Pero hay algo en nuestro corazón, ¿verdad?, que no es porque tengamos remordimiento, sino porque quisimos hacer más de repente y no pudimos. Entonces, gracias al Señor, podemos decir que hoy lo que somos es porque hubieron padres y madres que nos entregaron en un altar. Yo siempre he dicho esto, no hay oración más sincera delante de la presencia de Dios que la que un padre puede hacer por un hijo delante del Señor. No hay oración, ustedes pueden orar por mí y puede ser sincera, pero no hay oración más sincera como la que hace una madre entregando a su hijo en el altar, como la que hace un padre entregando a su hijo en el altar. Como siempre, chicas, es un placer
verlas otro sábado más y invitar a la gente que comparte este mensaje con sus amistades y que se conecten con nosotros cada sábado. Que el Señor les bendiga. Bien, pues yo solo quiero recordarles el hecho de que, obviamente, como ya las chicas lo mencionaron, debemos honrar a nuestros padres, no importa si ellos son buenos, son malos, lo merecen o no lo merecen, debemos honrarlo. La Biblia nos manda a que los honremos porque es un mandamiento con promesa y promesa de beneficio para nosotros. Pero también a los padres recordarles el hecho de que todo lo que ustedes están sembrando en sus hijos, eso va a cosechar, eso lo vamos a cosechar, perdón. Eso se va a cosechar. Entonces debemos tener cuidado y también nosotros como autoridades personales, por eso me incluyo, eh, porque nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que sembramos en nuestras generaciones, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Entonces, hacerles la invitación a que podamos cambiar el destino de todas estas generaciones, de esta generación presente y las venideras, con lo que nosotros hacemos, porque no hay nada mejor que predicar con el ejemplo. Y como ya lo decían las chicas, si vos sos un joven que tus padres no están en la iglesia, o que creciste en un hogar que no es cristiano, porque obviamente no todos tienen la dicha que nosotras tuvimos, y gloria a Dios por eso, como ya lo decíamos, pero nosotros podemos cambiar nuestro propio destino, porque si nuestros padres no están siendo un buen ejemplo, nosotros podemos ser el buen ejemplo que ellos necesitan. No es necesario que repitamos los mismos patrones que nuestros padres o los mismos errores que ellos han cometido o que siguen cometiendo o que van a seguir cometiendo. No es necesario. Nosotros podemos aprender a cambiar nuestro destino e involucrarnos a nuestros padres en ellos. Así que recordarles eso y que no olviden que el peso de la responsabilidad que llevan para marcar una generación es grande, es inmenso. Así que nada, invitarles una vez más pues a que el próximo sábado no se pierdan el programa, porque obviamente cada sábado pues vamos a estar tomando o tocando temas muy importantes, muy interesantes, ¿verdad? Que usted no se puede perder. Así que su cita es a partir de las 7 de la noche, aquí en vivo, a través de Escape Generation. Cori. Así que, Eli, nos despedimos esta vez. Estamos muy contentos de haber compartido con cada uno de ustedes. Compartan, sigan compartiendo porque la transmisión queda guardada para que muchas personas puedan conocer más y aprender sobre este tema. Les deseamos bendiciones a todos. Gracias por su fiel sintonía y les esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche. Bendiciones.